Vale, bueno, comenzar dando las gracias, ¿vale? A la Universidad Popular, a Carmen, a los compis, ¿vale? Pues por contar conmigo, para mí es un placer estar aquí, pues divulgando o hablando un poco sobre lo que me gusta, ¿no? Que es la alimentación y, bueno, introducida, ¿no? O añadida a algo muy importante, lo que es la salud hormonal femenina o la salud femenina en general, ya que es algo que últimamente se está estudiando un poquito más, pero bueno, al final todos los estudios y demás siempre ha sido mucho más en hombres que en mujeres. Así que bueno, todo lo que podamos aportar en ese sentido, pues bienvenido sea, ¿no? Nada, dar las gracias pues, a todas las asistentes, un placer de estar aquí. Y bueno, decir que obviamente, ¿no? Pues bueno, yo puedo ceñirme o hablar simplemente a partir de la teoría, ¿vale? De lo que he estudiado, ¿vale? Por cuestiones lógicas, pues ni puedo experimentar, ni he experimentado lo que vosotros podéis haber experimentado. Entonces, si digo alguna patujada o alguna barbaridad, ¿vale? Siempre va a ser sin querer, ¿vale? No queriendo. Entonces, bueno, dicho lo cual, ¿vale? Pues bueno, vamos a hablar hoy pues bueno, de algo muy interesante, ¿no? Ya que, bueno, siempre se dice, ¿no? Que se llega a la menopausia o a la perimenopausia y, bueno, hay que aceptarlo y ya está, o no se puede hacer nada, o bueno, mira, en todas las etapas de la vida siempre podemos hacer algo, si no es a través de la alimentación, del ejercicio, de los hábitos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cositas que al final que pueden estar al alcance de nuestra mano en cualquier sitio, cositas sencillas que podamos aplicar desde el día de mañana mismo para evitar, ¿no? O mejorar quizás pues esa transición que podéis tener, ¿no? En un futuro próximo. Pero bueno, siempre me gusta empezar hablando, ¿vale? De lo que es lo que es la salud hormonal en general, ¿no? O sea, la transición lo que es a la peri y a la menopausia, al final no deja de ser un cambio, ¿vale? Y unas fluctuaciones en lo que son las hormonas, ¿vale? Pero básicamente las hormonas que son, pues básicamente son los que nos mueven, ¿vale? Las hormonas dictaminan todo lo que nosotros hacemos, cómo nos sentimos, cómo hablamos, cómo nos sentimos a nivel enérgico, físicamente, ¿no? Tienen mucho que decir. Entonces, claro, estas hormonas pues, pueden regular lo que es el ciclo menstrual, el estado de ánimo, el metabolismo en sí, ¿no? La energía, es decir, tanto la energía que nosotros sentimos a nivel físicamente o la que dispone nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, todo eso está mediado principalmente por hormonas que al final van fluctuando a lo largo de la vida, ¿no? Por tanto, pues son cambios que pueden afectar y aparición de síntomas como fatiga, cambios de humor, cambios en el sueño, incluso en la piel, ¿vale? Todo esto determinado pues por estos cambios hormonales, ¿no? No me voy a detener muchísimo en teoría súper profunda de hormonas y demás, porque tampoco es la ocasión, pero sí me gustaría hablar de dos hormonas principales, que son las que al final acaban desapareciendo casi en su totalidad en la menopausia, por las cuales pues aparecen todos estos síntomas o la gran mayoría de síntomas, ¿no? Entonces, hablaremos un poco de los estrógenos y la progesterona, tres cositas básicas, muchas funciones que tienen de más, pero solo unas cuantas para ver el porqué de las recomendaciones que podamos hacer luego, ¿no? O sea, los estrógenos, principalmente, ¿vale? Aparte de muchas otras, gracias a los estrógenos, en el hipotálamo, es decir, en el cerebro, una parte del cerebro, los estrógenos van al cerebro y le dicen, oye, estamos bien, estamos saciados después de comer, cuando hay un buen nivel, van siempre a mandar señales al cerebro y dicen, oye, está todo ok, está todo perfecto, no me des señales de mucha hambre porque está todo controlado, ¿no? También modifica el metabolismo, es decir, nuestro metabolismo es todos los procesos que tiene el cuerpo para gastar energía, ¿ya? Y todos los procesos de nuestro cuerpo para crear tejidos como el músculo, la piel, el pelo, ¿vale? Todo eso. Y también favorece el gasto de energía, es decir, cuando hay unos buenos niveles de estrógeno, ¿vale? El cerebro detecta que hay bastante energía, por lo cual van a estar, ¿no? Más predispuestas a moverte, a hacer ejercicio, ¿no? A tener actividad. Y por tanto, una de las más importantes también es la energía cerebral, la energía del cerebro. También va al cerebro y es una dosis de energía. Gracias a que hay estrógeno, el cerebro detecta que hay una buena disposición energética. Por tanto, te vas a sentir mejor, ¿vale? A grandes rasgos. Y luego está la progesterona,
¿vale? Que aparte de muchos otros aspectos, controla, sobre todo en cierta parte del ciclo menstrual, después de la ovulación, tiene un efecto ansiolítico, antiexcitatorio, un efecto calma, ¿vale? ¿Por qué? Porque los estrógenos se van produciendo desde el inicio de la menstruación durante todo el ciclo, ¿no? Entonces, claro, llega un punto que no se pueden producir en exceso. Entonces aquí entra la progesterona diciendo, hey, estoy aquí, tranquilo, no te reproduzcas en exceso porque nos vas a desbaratar, ¿no? Pero también tiene ese efecto calma, ¿vale? Por ejemplo, si alguna aquí habéis experimentado muchos síntomas premenstruales, mucha irascibilidad, cambios de humor excesivo, seguramente esa hormona de ahí puede haber estado muy bajita, ¿vale? Entonces, por eso explico esto un poco, ¿vale? Para ver un poco el porqué de las recomendaciones que podamos dar luego a nivel de alimentación y hábitos en general, ¿no? Entonces, quedémonos un poquito con eso. Estrógenos, energía mental, nos informa el cerebro que estamos saciados y nos promueve a gastar energía, ¿no? Y la progesterona, efecto calma, ¿vale? De calmar los ánimos, ¿no? Básicamente. Pero claro, ya con el paso de los años, con los cambios en la edad, se va reduciendo, ¿no? Esa reserva ovárica, es decir, en los ovarios hay esa reserva de folículos, pequeños folículos que son los que van madurando y producen estas hormonas, esos estrógenos, progesterona. Entonces, con el paso del tiempo se va reduciendo, por tanto, menos producción de hormonas para informar a nuestro cerebro, para efecto calma y todo eso, ¿no? Entonces, claro, aquí gracias a esto, bueno, debido a esto, se pueden dar cambios, algunos cambios que se noten más y otros que no se noten tanto, ¿vale? Y bueno, ya aquí podríamos ir entrando, ¿no? En lo que es la perimenopausia, ¿vale? La perimenopausia simplemente es, bueno, es la etapa previa a la menopausia que puede durar desde 2, incluso hasta 12 años previos a la menopausia, ¿vale? Depende de la mujer. Buenas, estamos terminando ya. Claro. No, entonces, claro, ya depende mucho. Genética, cómo te has criado, tus hábitos durante la vida, eso depende de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en esta etapa son las que hay más probabilidad de sentir o tener síntomas, ¿vale? Entonces, se dice, ¿vale? Hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Pero bueno, en general se dice que si tienes 3 de los siguientes síntomas, puede que ya estés entrando en una perimenopausia, ¿no? Pues sofocos, cambios de humor, alteraciones del sueño, menstruaciones muy abundantes e intensas, ciclos de menos de 25 días, ¿vale? Migraña, dolor o sensibilidad mamaria muy intensa, ¿vale? O cambios en el peso. ¿Vale? Entonces, se supone, si hay 3 o más de estos, que ya podemos estar en una etapa de perimenopausia, ¿vale? Hay que entender obviamente también que, por ejemplo, si es una persona que desde los 20 años ha tenido migraña, pues a lo mejor no es un factor que debamos contar 100%, ¿vale? A lo mejor es algo genético, ¿vale? Pero por lo general podríamos decir eso, ¿no? No sé, pero bueno, por lo general, década de los 40 se suele empezar a transicionar en esto. Años arriba, años abajo, después están las menopausias prematuras, incluso menopausias con 30 años, ¿vale? Debido a, vais a saber el qué, ¿no? Pero bueno, aquí la genética, los factores ambientales, estrés, también dice mucho, ¿no? Entonces, también, ¿no? Con el paso de los años, el cuerpo, ¿vale? Una de las funciones que también tienen los estrógenos, que no lo comenté antes, es que los estrógenos tienen la capacidad de decidir dónde se acumula tu grasa corporal, ¿no? Aparte de la genética. Normalmente, ¿vale? En la etapa menstrual, donde siempre se producen buenas hormonas, pues las chicas vais a acumular más grasa en cadera, glúteos, mamas, piernas, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿vale? Y va cayendo esos niveles de estrógeno, ¿vale? Y hasta que caen, ¿vale? Esto amarillo, pues sería como la grasa, ¿no? Se acumula menos en la barriga y más en otras zonas. Cambia la menopausia y ya tendríamos más cantidad en lo que es la zona abdominal y menos quizás en otras zonas. ¿Por qué? No por nada, no porque hayas comido más, ¿vale? Que también puede ser un cambio de hábitos, pero sin hacer nada, puede ser que tu cuerpo cambie, pero no es culpa tuya, ni de la comida, ni nada, sino simplemente es el propio cambio biológico del cuerpo, ¿vale? Debido a la caída de los estrógenos, ¿vale? Y llega un punto
¿no? Que ya podemos llegar a lo que es a la menopausia, ¿no? La menopausia ya estábamos hablando de cuando ya una mujer lleva sin menstruar un año, ¿vale? Un año sin menstruación, pues ya podríamos decir que estamos en lo que es la menopausia, ¿no? Básicamente, ¿qué es? Pues un agotamiento total de esa reserva ovárica, es decir, los ovarios, todos esos folículos, ya no hay donde se producen hormonas, estrógenos, progesterona, prácticamente nada, ¿vale? Hay otros órganos del cuerpo que pueden seguir produciendo pequeñas cantidades de estas hormonas, pero muy poco, ¿vale? Muy poco. Entonces, claro, ¿qué habíamos dicho que hacían los estrógenos? ¿Qué habíamos dicho que hacía la progesterona, ¿no? ¿Qué hacían los estrógenos a nivel del cerebro? Dar energía. Oye, estamos saciados, no me des señales de que quiero devorar toda la cocina, ¿vale? O energía, oye, tengo ganas de moverme, todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es normal que lleven a cambios de la conducta. ¿Por qué? Porque, claro, descienden esas hormonas, ya no van al cerebro a dictaminar que estamos saciadas, hay energía y demás. Entonces, que claro, llega unas conductas que hacen aumentar la ingesta de energía, ¿no? Y reducir el gasto energético. Está detectando, oye, ya no tengo estrógeno, ¿pero dónde está esto? Uf, hay que ahorrar energía, hay que comer, hay que moverse menos, ¿vale? Entonces llega un punto que también eso se nota. Tú a lo mejor no lo puedes notar en el día a día, ¿no? Pero debido a esto, tú a lo mejor antes te movías para subir a las escaleras o cruzar la calle, te movías más enérgica, ¿no? Ahora a lo mejor, pues, te lo piensas 2 veces y rápido. O si antes subir por el ascensor, ahora subes por las escaleras, pues ahora subes por el ascensor. O antes respirabas más rápido, el gasto cardíaco se reduce. O sea, son cosas que no te das cuenta, pero tu cuerpo está reduciendo el nivel de energía que tú gastas, debido a este cambio y esta bajada de hormonas. Pero eso básicamente porque el cuerpo es listo, o sea, es como está intentando sobrevivir, ¿no? En parte. ¿Vale? Entonces, tanto es así, ¿vale? En la menopausia, por lo general, ¿vale? Por lo general, los cambios que más se notan son debido a esta bajada de los niveles de estrógeno, principalmente. Los cambios más notorios, sofocos, el ánimo, ¿no? Y el insomnio, son las manifestaciones más claras. Tanto es así que el 80% de las mujeres, por lo general, va a tener síntomas de la menopausia, ¿vale? Las cuales un 70%, ¿vale? Prácticamente un 70% siempre van a haber sofocos. Y otro 30%, no, perdón, un 80% va a tener sofocos y otros síntomas, cambios de humor, depresión, muchos cambios en el estado de ánimo, ¿vale? Entonces, depende, obviamente, de qué hayamos hecho durante nuestra vida, la genética, antecedentes familiares, de todas estas cosas, pues afectar más o menos. ¿Vale? Otra cosa es el tema de los sofocos y demás. ¿Por qué se produce? Simplemente, decir, nosotros, ¿vale? En general, tanto hombres como mujeres, tenemos a nivel cerebral como un rango, unas neuronas que controlan la temperatura corporal, por lo general es amplio, ¿vale? Cuando cambia la temperatura, pues nuestro cuerpo, cuando tenemos mucho frío, tiritamos para poner calor. Y al contrario, ¿no? Si tenemos mucho calor, pues desvestirnos o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso se reduce muchísimo, entonces mínimos cambios de temperatura, tu cuerpo lo nota, por tanto vas a tener calor, ¿vale? Simplemente eso. ¿Hasta qué? Pero esto es todo debido a esta bajada de los estrógenos. Hasta que el cuerpo pues, puede decir, oye, vale, esto sé que es la nueva normalidad, me acostumbro, ¿vale? Y, bueno, puede llevar incluso pues hasta 2, incluso 3 años a acostumbrarse o que el cuerpo detecte que esta es la nueva normalidad, ¿vale? Acordemos que siempre que son síntomas debido a la caída hormonal, ¿vale? Y no es algo que fácilmente nosotros podemos, bueno, vosotras en este caso, podáis manejar fácilmente, ¿vale? Otra de las cosas súper importantes, ¿no? Porque llevamos siempre llega siempre muchas chicas llegan a la menopausia, o por lo general siempre se habla, ¿no? O sofocos, o cambios del peso y demás, pero algo muy importante, o sea, ¿qué es lo que nos sostiene? Aparte de los músculos, ¿no? Los huesos. Es decir, bueno, un ejemplo fácil es por qué a las chicas muy jóvenes que no les viene la menstruación se les da las pastillas anticonceptivas. Claro, porque tienen estrógenos, esas chicas tienen que desarrollarse, ¿vale? Entonces desarrollarse también el hueso, no pueden estar sin estrógenos mucho tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si se pierden los estrógenos, pues hay una bajada de la densidad mineral ósea, es decir, el hueso, ¿vale? Pierde capacidad de nutrirse, ¿no?
Entonces, hay que tener esto muy presente, tanto en el tema de los hábitos, en cuanto al deporte, ¿vale? Y en tema de la alimentación, porque también podemos hacer cosas para alimentar y favorecer un poquito la nutrición del hueso un poquito más eficiente, ¿vale? La densidad, la baja densidad ósea no es fragilidad, no es que vayas a ser más frágil, ¿vale? Por eso es muy importante, que hablaremos también, ¿no? El buen consumo de proteína es súper importante, el buen consumo de proteína va a ser muy importante en esta etapa. El estímulo físico, ¿por qué? Porque todo estímulo físico a nivel muscular, incluso el impacto, ¿vale? Un impacto en clases dirigidas o lo que sea, una mezcla de ambas, va a favorecer que el hueso reabsorba más calcio que si no hacemos nada. Y obviamente, pues, la dosis de vitamina D, ¿vale? Yo no sé cuántas de aquí, yo también me incluyo, ¿vale? Pero nuestras vidas cada vez son más trabajo, casa, gimnasio, supermercado y casi ni el sol no nos da ni casi no nos da, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el sol es la principal fuente de vitamina D. Si hay baja vitamina D, ya no solo el hueso, muchos procesos del cuerpo van a verse fallidos, ¿vale? O al menos no tan eficientes. Entonces, yo porque lo he visto bastante, ¿vale? Bastante en consulta de muchas personas con déficit de vitamina D, podemos decir, aquí en Canarias sí tenemos sol, sí, bueno. Que lo digan las analíticas dicen lo contrario, por lo general hay mucha deficiencia de vitamina D. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es más importante tener esto en cuenta en esta etapa? Porque ya lo veremos, ¿no? Pero la vitamina D, ¿vale? necesita estrógeno, ¿vale? Para activarse, porque nosotros cogemos vitamina D del sol y ya está, no. Tiene que pasar por el hígado, por el riñón, hacer ciertas cosas para que sea activa, ¿no? Para activarla. Entonces, claro, para eso los estrógenos también tienen una actividad, ¿vale? Entonces, si hay menos estrógenos, ¿vale? Pues va a haber menos producción de vitamina D. Entonces, Kevin, ¿el sol no me vale? Puede llegar a ser, ¿vale? Que el sol ya no nos ayude tanto, incluso tengamos que suplementar. Pero sí aquí lo digo, de que si a día de hoy nadie se ha hecho una analítica para mirar niveles de vitamina D, pues creo ya va siendo hora, porque sí muchas veces no todos, ¿vale? Lógicamente, pero hay veces que hay que estar detrás de algunos médicos para que, oye, por lo menos la vitamina D, que esté en cierta edad y demás, porque he encontrado médicos maravillosos que sí, pero otros que, para que digan a los pacientes, oye, una vida media, ¿para qué quieres eso? Entonces creo que es muy importante porque puede determinar mucho la salud en el futuro, ¿vale? En este caso, sobre todo la salud del hueso, ¿vale? Y hablaremos también, bueno, de algunos alimentos que podamos añadir en cuanto a esto, ¿no? Pero bueno, coger sol siempre va a ser importante porque vamos a estar haciendo una parte, pero bueno, siempre chequear, ¿vale? Para ver si después pues, tendremos que suplementar o no tenemos que suplementar, ¿vale? Porque si estamos con niveles bajos de vitamina D y dejamos, pues a la larga sí podría empeorar mucho, ¿vale? Otra de las cosas, pues la piel, claro, date cuenta, la piel es otro tejido, ¿no? Ya vamos viendo que yo puse 2, 3 cosas nada más antes de los estrógenos, pero vemos que tiene un montón de funciones, ¿no? Una de ellas es la piel, debido a la caída de estrógeno, la piel pierde elasticidad, hidratación, todo. Fíjate que incluso en los primeros 5 años se puede perder hasta un 30%, ¿vale? El nivel del colágeno de la piel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? La piel retiene menos agua, ¿vale? Es menos flexible, por eso aparecen esas pequeñas fisuras, ¿vale? Más arrugadas. Se reduce obviamente también la microcirculación. ¿Qué es eso? Bueno, pues al final las uñas necesitan también que llegue sangre con oxígeno, con nutrientes y demás, y el pelo es lo mismo. A eso se refiere, ¿no? Con la microcirculación se reduce, llega menos sangre a la zona, por tanto, peor calidad, ¿no? Tanto de la piel, las uñas, como la piel, las uñas, como el pelo. Muy importante, famosa otra vez, las proteínas, muchos vegetales me refiero a vegetales, hortalizas, ensaladas y demás. ¿Por qué? Porque son los alimentos que mayor cantidad de vitaminas, antioxidantes y compuestos que ayudan a favorecer el riego sanguíneo, ¿vale? Los vegetales tienen todo ese poder, por eso es muy importante un buen consumo de vegetales, de verduras, de ensaladas, de hortalizas, todas esas cosas van a ser el mejor aliado. Pues aparte de antioxidantes, van a favorecer que la sangre fluya mucho mejor, ¿vale? Debido a todo esto. Y obviamente el estímulo físico, ¿vale? Porque va a promover también la producción de colágeno, ¿vale?
Entonces, pues ya nos vamos metiendo, ¿no? Vamos un poquito más de lleno en lo que necesita el cuerpo, ¿vale? Cositas más importantes en esta etapa, ¿vale? Lo más importante, bueno, importantes son todos, ¿vale? Son todos, pero muy importante es consumir un buen nivel de proteínas, lo más importante, ¿vale? Lo más importante. Después veremos algunos ejemplos como fácilmente podemos incluir una buena cantidad de proteína en 2 o 3 comidas al día y cada día, llegando a una buena cantidad, eso nuestro cuerpo lo agradece con el tiempo, ¿no? Bueno, grasas saludables, obviamente. Grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, semillas, ¿no? Todas estas cositas. Súper importante. Al final la grasa siempre decimos, uff, mucha grasa, eso es un banco. A ver, sí, no, todo engorda. Hasta el arroz nos podría engordar. Obviamente hay una calidad nutricional dentro de estos productos que tampoco hay que dejarlos de lado. En ciertas cantidades son súper importantes, ¿vale? Ya veremos un poquito las funciones de cada uno. Fibra, súper importante. ¿Qué se dice que es muy importante también comer fibra? No solo por ir al baño y un buen tránsito también, sino que la fibra, que es pues, un compuesto, ¿vale? Que pasa por el tracto digestivo, cuanta más cantidad de fibra mejor. ¿Por qué? Porque la fibra absorbe agua. Entonces la fibra empieza así, pero absorbe agua y acaba así, ¿no? Entonces ocupa más espacio dentro de todo el tracto digestivo. Entonces cuanta más cantidad de fibra, más agua absorbe, más espacio ocupa en el tracto digestivo. ¿Y qué pasa ahí? Señala al cerebro de decir, oye, hay cantidad de alimentos en el intestino, no me des señal de tanta hambre porque no hace falta, ¿no? Entonces ya jugamos con eso. Es muy importante la cantidad de fibra, ¿vale? Hidratos de carbono, hombre, claro, también son muy importantes. ¿Por qué? Pero bueno, nadie quiere dejar de comer papas arrugadas, ni de comer pan, ni de comer arroz seguramente. Obviamente lo que tenemos que son controlar las cantidades, ¿vale? Muy importante. Eso es un poco lo que va a ser contraproducente en cierta medida. Y obviamente elegir los mejores carbohidratos, no pan blanco, arroz blanco, pasta blanca, harinas blancas, todo eso es lo contrario a lo que deberíamos hacer. ¿Vale? Todo un poquito más, pues alimentos más integrales, naturales y demás, que ahora veremos ejemplos. Y otras cosas súper importantes, pero súper importantes, son los compuestos antioxidantes. Los antioxidantes los podemos encontrar tanto en alimentos como en bebidas. Después veremos algunas opciones. Pero claro, date cuenta, ¿vale? Que nuestro cuerpo en general es una constante producción de sustancias oxidantes. Todas las células de nuestro cuerpo hacen procesos para crecer el pelo, para crecer las uñas, para crecer los músculos, para todo. Entonces, en esa maquinaria es como si se generaran compuestos o residuos externos que hay que eliminar, ¿vale? Entonces son los oxidantes. Entonces, contra los oxidantes vamos a tomar antioxidantes. Con el paso de la edad aumenta mucho más esa cantidad en el cuerpo de oxidantes. Entonces, por eso es muy importante, ¿vale? En esta edad sobre todo, consumir una mayor cantidad de compuestos antioxidantes, porque va a ayudar a, primero, incluso a envejecer mucho mejor, pero segundo, hacer frente a pues, diversos síntomas que puedan estar e incluso a mejorar función, como por ejemplo el sistema inmune, ¿vale? Ese sistema que nos defiende en general, ¿vale? Entonces, empezando por de la más importante, ¿no? La proteína. ¿Por qué son importantes? Porque, hombre, tiene diferentes funciones. A nivel estructural, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que tiene componentes de estructura, por ejemplo, los músculos, la piel, todo eso está formado por proteínas, ¿vale? Nos dan una estructura a nosotros. Entonces, los músculos y lo que somos, no somos porque tenemos tejidos que están compuestos de proteínas, ¿no? El sistema inmune, claro, es decir, ese sistema que nos defiende de cualquier enfermedad, virus, bacterias, ¿vale? Todo lo que lucha contra eso, nuestro sistema inmune son proteínas que van a atacar a todos esos compuestos. Entonces, una buena cantidad de proteínas también va a mejorar nuestro sistema inmune. También tiene función de transporte. Bueno, al final en la sangre pues hay diversas proteínas que tienen función de transporte, como una guagua que lleva otras sustancias, ¿no? Porque no pueden ir solas. Bueno. Y también muy importante pues formar hormonas, ¿vale? Hormonas, por ejemplo, como la de la tiroides, es una proteína. La insulina también es una proteína. Entonces, para que haya un correcto también funcionamiento hormonal, hay que comer una buena cantidad de proteínas para que todas estas cosas estén bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay poca cantidad de proteínas, pues bueno, algunas cosas estarán cubiertas porque a lo mejor son más importantes, pero otras no tanto.
Entonces, lo bueno es nos ofrecer una buena cantidad para estar cubiertos de todo. Vale, no comenté, perdón, esta parte. Proteínas tenemos tanto de origen animal como de origen vegetal. Origen animal, bueno, los huevos, la carne, el pescado, los lácteos, ¿no? Todo lo que venga de origen animal. Y luego las vegetales, podemos tener, por ejemplo, alimentos, pues, las legumbres, ¿vale? Los frutos secos y demás también tienen cierta cantidad de proteína, ¿vale? Menos cantidad, pero tienen. Pues alimentos, por ejemplo, como el tofu, la soja, que no es algo que solemos consumir mucho, obviamente aquí tampoco, pero ya lo comentaré luego, pero son alimentos súper interesantes, incluso en forma de bebida de soja, porque son productos súper interesantes que van a simular, ¿vale? Por así decirlo, simular, entre comillas, la acción de los estrógenos. Entonces podemos estar informándole al cerebro de que hay una pequeña cantidad de estrógenos, entonces te agradecerlo de cierta manera y hacerte sentir mejor debido a compuestos presentes en el tema de la soja, ¿vale? Pero bueno, lo contaré luego. Pero lo más importante es que al menos en las comidas principales, ¿vale? Y si puede ser también desayuno, haya alrededor de 20 o 30 gramos de proteína en cada comida, ¿vale? Para que se entienda, por ejemplo, una pechuga de pollo pequeña, ¿no? Un filete de pollo, estamos hablando de puede ser 125 gramos, no son 125 gramos de proteína, ¿vale? Es lo que hay dentro. Al final, un 70% de un filete de pollo es agua. Al final es un músculo, ¿vale? Y a lo mejor un 20 y pico por ciento hay proteína y el resto grasa. A eso me refiero con ese 20-30 gramos de proteína, ¿no? Que a lo mejor en 100 gramos de pollo, 125, tenemos 29 gramos de proteína. ¡Buah! Pues mira, nada, un arrocito, una buena cantidad de verduras y un filete de pollo y ya tengo una buena cantidad de proteína. Mira lo que me dijo Kevin, súper. Luego para la noche buscar otra alternativa para eso. Por las mañanas también podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque quien de aquí por la mañana no se ha levantado y ha comido leche con gofio, leche con galletas, o una tostada con aceite, una lonchita de pavo. ¿Qué cantidad de proteína tiene eso? 5 gramos, a lo mejor con suerte. Entonces, tú imagínate comer una cantidad muy baja de proteína en muchos desayunos durante muchos años, o a lo mejor durante el resto del día, mucho tiempo. ¿Qué pasa? Llegamos con una densidad a nivel muscular quizás un poquito más baja de lo que podría haber sido si fuéramos un poquito más constantes en esto, ¿no? O sea, ahora es súper importante quizás pues, meterle un poquito más de foco a esto, ¿no? Entonces vemos cómo esto de todas formas, ¿vale? Que bueno, se lo puedo pasar a quien quiera para que tenga más de ayuda y demás y en casa lo pueda pegar. Pero bueno, vemos, ¿no? Por ejemplo, 3 filetitos de cinta de lomo de cerdo pequeños, pues ya tienes una buena cantidad, ¿no? 25 o 30 gramos de proteína. Terreno un buen filete, 25 gramos. Jamón cocido, pero de calidad. Me refiero de calidad a que vayamos al supermercado, leamos la etiqueta y que no ponga el primer ingrediente pavo 55%. Eso déjalo ahí donde está, eso no sirve a nadie. Tiene que ser un 90% o más, porque si no estamos comprando un 50% de lo que quieres. El otro 50% no lo quieres, pero lo estás comprando. ¿Vale? Entonces, esas cositas también hay que tenerlas en cuenta. Sobre todo en el embutido. Jamón serrano, 5 lonchas, más o menos 100 gramos es un montón. Te acabas con la boca, salado, lo siguiente. ¿No? Pero bueno, puedes coger la mitad y la otra mitad de otra cosita, ¿vale? Es ir probando poquito a poco. Yo sé que a lo mejor puede ser un poco complicado, pero ir viendo, ¿no? Y siempre diciendo, vale, pues mira, a lo mejor mañana puedo hacer tanta cantidad para almorzar de calamares o un filete de salmón y demás, ¿no? Entonces, estas cantidades y podemos ir haciendo nuestro propio menú y cubriendo un poco necesidades de proteína, ¿no? También tenemos proteínas lácteas, ¿vale? De origen lácteo. Yogur, queso, huevo, bueno, el huevo no es lácteo, ¿no? Pero lo entendemos. Entonces, claro, por ejemplo, un yogur entero no tiene mucha proteína, solo tiene apenas 5 gramos. Pero bueno, podemos coger el yogur, podemos coger una tostada con el pavo, entonces empezamos a sumar y hacemos una buena cantidad, ¿no? Pero bueno, tenemos eso, el queso batido, el queso fresco, que al final el queso fresco tipo Burgos, este de toda la vida, ¿no? La mozzarella, ¿no? Todos esos alimentos también son alimentos proteicos que podemos usar, ¿vale? Y también están las proteínas de origen vegetal, que por supuesto también es una muy buena opción, ¿vale? Aunque la usemos menos, bueno, las usamos aquí realmente son las legumbres en este caso, si la usamos bastante aquí, ¿vale? Entonces las legumbres es muy buena opción también. ¿Por qué? Porque las legumbres también tienen
un compuesto que también tiene el tema de la soja y demás, que son las isoflavonas, que no hay que quedarse con el nombre, pero saber que es un compuesto que va a ayudar también al tema de los estrógenos que hablamos antes y a ayudar mucho al sistema hormonal. Aparte, que tiene una buena cantidad de fibras, son bastante saciantes, ¿vale? Y también tiene el nivel de proteína, entonces es un alimento súper completo, ¿vale? Súper completo. Entonces, vale, por ejemplo, tenemos la soja o la soja texturizada, que ahora está cada vez más de moda en el supermercado, en seca, 3 cucharadas, 4 cucharadas de estas en seco, ¿vale? Que hay un montón de maneras de hacerla, hidratarla, macerarla, y tiene ya una buena cantidad de proteína con eso solo, ¿sabes? 4 cucharaditas soperas, que parece una tontería. Yogur de soja, bueno, la judía, cacahuete, la quinoa, que es un pseudo cereal, no llega a ser un cereal como el arroz, pero bueno, que también está ahí, ¿no? No quiero detenerme en demasiado, porque si no con esto nos pegamos una hora, pero que saber un poquito bueno, que están ahí, que son válidas también y que muchas tienen muy buenas propiedades, ¿no? Luego hablamos de la grasa. Las grasas son muy importantes, también tienen función energética, ¿vale? Es decir, nos proporcionan energía. Imagina, tienen más del doble de calorías que los hidratos y las proteínas, por eso hay que tener cuidado también, ¿no? Pero por ello dejan de ser malas, al contrario, son necesarias, porque también tiene función estructural y forman hormonas. Función estructural, claro, piénsalo, mira, nosotros somos personas formadas por cientos y cientos y cientos de miles de células unidas. Entonces todas esas células pequeñas, todos los bordes de la célula están compuestos por grasa. Entonces, claro, en los bordes de las células hay grasa, vamos a comer grasa. Obviamente grasas de calidad, omega 3, de frutos secos y demás. Entonces, una baja cantidad de grasas saludables que puede llevar pues, a un peor funcionamiento de nuestras células, ¿vale? Y obviamente también una buena función de todas nuestras células debido a que comemos proteínas, grasas, va a haber una mejor comunicación de todas las hormonas, ¿vale? Porque nosotros nos comunicamos, nuestras células se comunican y gracias a eso nos movemos, hacemos y deshacemos, ¿vale? Entonces es clave también comer alimentos de calidad en ese sentido. Tipos de grasas, dos, saturadas y las insaturadas, ¿no? Las saturadas básicamente están mayormente en los productos de origen animal, la carne, los huevos, la mantequilla, ¿vale? Los lácteos sobre todo, ¿vale? Y las insaturadas, que son las mono y poliinsaturadas, pero bueno, en general, mayormente los productos de origen animal, de vegetal, perdón, que pueden ser aceite de oliva, las semillas, tanto de calabaza, girasol, de girasol, las pipas de toda la vida, mira, esas son súper buenas. ¿Verdad que las que son con sal, quieras o no, el exceso de sal es contraproducente, ¿vale? Pero hay paquetitos que ya están las pipas sin la cáscara y son súper buenas, ¿vale? Que puedes añadirlas a ensaladas, a yogures súper fácilmente y tienes una calidad nutricional brutal que la aportas solo con 2 cucharadas de eso. Frutos secos, nueces, almendras, avellanas, nueces de Brasil, diversifica. Lo importante es variar, ¿no? Incluso las cremas, crema de cacahuete o crema de almendras, crema de avellana, ¿vale? Y bueno, también obviamente el aguacate, las aceitunas, ¿vale? Las aceitunas tienen un montón de grasa, hombre, sí, claro, el aceite de oliva también, pero lo usamos, es decir, todo en su justa medida. Al final, el aceite de oliva es de las mejores grasas que podemos tener aquí, en España. Bueno, cada vez menos por el precio, pero de calidad, ¿vale? Nos aporta una calidad muy buena a nivel nutricional y mucho antioxidante por la vitamina E. Entonces siempre ideal, pues nuestras ensaladas o comidas, incluso en crudo, una cucharada por encima, para hacer una chorrada, pero estamos aportando bastante valor a la comida, ¿vale? Eso viene súper bien. Y luego tenemos grasas animales, lo que dije antes, ¿no? Los embutidos, las carnes rojas, lácteos enteros, ¿vale? ¿Por qué digo lácteos enteros? Siempre es verdad que es mejor optar por lácteos enteros o semi, no tanto desnatados, porque al final en la grasa de los lácteos hay vitaminas como la vitamina D, ¿vale? Y otras vitaminas liposolubles que se llaman, es decir, vitaminas que solo están presentes dentro de la grasa. Vitamina E también, entonces, claro, si le quitamos siempre la grasa buscando desnatados, primero es menos saciante y segundo, le estamos quitando calidad al alimento, por así decirlo, ¿vale? Entonces eso, luego los huevos y el pescado azul. El pescado azul es una grasa animal, pero es muy rica en ácidos grasos insaturados, en los cuales está el omega 3, que todos lo conocemos.
bueno para el corazón, antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, una muy buena idea es incluir al menos pues, 2-3 veces en semana pescados azules en nuestra alimentación. El salmón, la caballa, las sardinas, incluso las latas, ¿vale? Son muy buena opción, muy buena opción. Y luego los hidratos de carbono, ¿vale? Esos demonizados, total, obviamente. A ver, yo no sé, yo hablo por mí también, porque es lo que he tenido en casa, ¿no? Y cuando en mi casa se hacía pasta con atún, era pasta y 3 trozos de atún. O se hacía arroz con pollo, es arroz y 3 trozos de pollo. Es decir, la mayor parte del plato siempre era el plato de macarrones, el plato entero de macarrones, el plato de arroz, el plato entero de arroz. Claro, con una barbaridad de hidratos de carbono, tanto tampoco nos renta. Es decir, lo que hay que diversificar, variar el plato. Hay que meter más de unas cosas y menos de otras. Luego veremos ejemplos y así un poco más gráficamente de todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos cereales integrales, pan integral, los copos de avena, el trigo sarraceno, el pan tipo guasa, que es un pan finito, ¿vale? Hay una marca que se llama así, guasa, tal cual, que todas esas variantes son muy altas en fibra y muy buenas, ¿vale? Los Weetabix de toda la vida también, ¿vale? Tubérculos, los mejores, siempre que podamos usar tubérculos, mejor, la patata, la papa, la batata, la yuca incluso, si aquí nos gusta, creo que es muy buena también. Y luego pues tenemos otros como la quinoa, el cuscús integral, las legumbres también tienen hidratos de carbono. Siempre que podamos priorizar legumbres, genial. Y la fruta, ¿vale? Mayormente entera, pero la fruta también una buena calidad en cuanto a hidratos de carbono. Reducir, que tenemos que reducir por todo lo que dije antes, o lo que mayormente siempre solemos hacer en casa, ¿no? Los refinados. Arroz blanco, a ver, arroz blanco no es que sea malo, ¿vale? No es malo, todo al final es un poco las cantidades. Pero si podemos a lo mejor no hacer tanto arroz, priorizar papa, batata, de vez en cuando arroz, ¿no? Y bueno, pasta blanca, el pan blanco, ¿no? El pan de panadería o el de pollo pan por 1 euro de un euro pan, ¿no? Eso es, al final, pues lo peor que podemos hacer en cuanto a comer pan, porque eso a nivel metabólico seguramente tenga un peor impacto. Bizcochos, fajitas, miel, ¿vale? Todas esas cosas en exceso. La miel es buena, pero cuidado el tema de la cantidad, una cucharadita, no pasa nada, pero es una miel de calidad, una miel cruda, a lo mejor, ¿no? Pero priorizando siempre lo que dije antes, ¿no? Los otros, los complejos, cereales integrales y demás. Bueno, como dije antes, ¿vale? Al final los hidratos también tienen función de energía, nos dan energía y reserva. Porque es importante hacer ejercicio de fuerza, ya no me voy a meter mucho porque también tendrán una charla de entrenamiento, pero al final es clave hacer algo de ejercicio de fuerza que implique los músculos porque favorece que esos hidratos de carbono que comemos, pan, papas y demás, vayan a acumularse dentro de los músculos antes que en otro lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dentro de nuestros músculos, como si fueran pequeños tanques de gasolina, ¿vale? Gasolina que vamos a usar para movernos, es decir, nosotros nos levantamos de la silla, nos sentamos gracias a que nuestros músculos tienen energía dentro, lo cual también esa hidrato de carbono que se convierte en otra cosa y se acumula en el músculo, gracias a eso tenemos energía. Entonces, claro, si hacemos deporte, sobre todo que implique la musculatura, favorece aún más que esos hidratos de carbono que comemos, a lo mejor el exceso, se vaya a acumular dentro de nuestros músculos antes que a lo mejor en la grasa o en cualquier otra cosa, ¿vale? Pues es súper importante elegirlos de buena calidad, pero también hacer deporte porque nos va a ayudar a esto. Y esto, bueno, polifenoles son antioxidantes, lo que dije antes, ¿vale? Lo que se llaman, normalmente suelen tener un nombre diferente, pero bueno, que al final quedémonos que estos son antioxidantes, ¿vale? Antioxidantes son muy importantes porque, como dije, van a combatir el estrés oxidativo, es decir, todos esos oxidantes que generan nuestro cuerpo, ¿vale? Por todos los procesos que nuestro cuerpo produce. Entonces, claro, como dije antes, aumenta con la pérdida de estrógeno, es decir, la menopausia, menos estrógeno, más cantidad de oxidantes van a haber. Por tanto, tenemos que tener en cuenta meter más cantidad de alimentos como estos, ¿vale? También tiene un papel protector a nivel cardiovascular, muy importante, ¿vale? Y también mejora la función del sistema inmune, como dije. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, básicamente, si hay mucho también oxidantes, inflamatorios y demás, pues el sistema inmune es el que nos protege contra eso, ¿vale? ¿Dónde los podemos encontrar? Bueno, mira, prácticamente todos los vegetales, todas las frutas y demás, vamos a encontrar antioxidantes. Hay algunos que tienen más que otros. Frutos rojos, todos los que se te ocurran, arándanos, congelados, frescos, normales, todo lo que sean familia de los frutos rojos,
eso va a tener casi el doble o más de antioxidantes por la misma cantidad casi de cualquier otra fruta, ¿vale? Entonces es una muy buena opción, pero bueno, las uvas, cacahuetes, los arándanos, semillas que comenté antes, el té, por ejemplo, el té verde, parece una chorrada, té verde, té rojo, pero el té verde, por ejemplo, es súper rico en antioxidantes. Entonces, claro, tú a lo mejor pues, todos los días tomando un té verde, luego de vez en cuando frutas, luego verduras o vegetales. Entonces, claro, métete allí, métete allá, todos los días tu cuerpo parece una chorrada, pero lo va a agradecer. Más que un día un té verde y me olvido hasta dentro de 3 días. Entonces, el cúmulo, la suma de todas esas cositas es lo que va a ser la mejora en general, ¿vale? Cúrcuma, especias, frambuesa, manzana roja, cebolla, manzana. Las frutas cítricas también tienen bastante, todo lo que sean cítricos, ¿vale? Pero bueno, en general, lo que dije, tampoco vamos a leerlos todos, pero tío, si antes alguien tiene curiosidad, yo esto se lo puedo pasar sin problema, ¿vale? Que tengan acceso a ello sin problema. Té de hierbas así más recomendables, ¿vale? Que podemos usar también. Yo siempre recomiendo ir a alguna tienda especializada en tés, donde vendan tés a granel, ¿vale? En bolsitas y tenerlo en casa, ¿vale? El azafrán. El azafrán, bueno, no tanto de té, pero con especias y demás, pues puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque puede ayudar contra los sofocos y las sudoraciones. De hecho, hay suplementos que están destinados a la menopausia que le meten extracto de azafrán al producto porque puede ayudar mucho en esto. Trébol rojo, ¿por qué? Porque te contiene fitoestrógenos, es decir, estrógenos vegetales, vamos a llamarlo así, y apoya un poco esa función de la caída de estrógenos que hay, ¿no? Entonces, trébol rojo puede ser una muy buena opción también. El lúpulo, ¿vale? También hay extracto en cápsula, pero bueno, el lúpulo mejora los sofocos, también va a mejorar el sueño y el estrés, ¿vale? Puede ser en infusiones o si queremos ya una mayor cantidad, porque hay pues mucho más síntomas, puede ser también en cápsulas. El polen que vemos cuando venden en los mercadillos, en las bolitas pequeñas, en sus mercados, ¿vale? El polen, a grandes rasgos, ¿vale? Lo que va a mejorar es un poco la síntesis de serotonina de nuestro cuerpo. Al final la serotonina es esa sensación, es lo que nos proporciona sensación de bienestar y demás. Entonces, claro, en la menopausia los niveles de serotonina disminuyen bastante. Entonces, meter también, por ejemplo, a diario, a lo mejor 1 o 2 cucharadas soperas de polen, parece ayudar también en esto, ¿vale? La salvia, ¿vale? Igual en infusiones en cápsulas, contra los sofocos, sudoraciones y demás, ¿vale? Como digo, al final esto no es ningún milagro, pero es un poco lo que quiero que entiendas y intentaré decir después, ¿no? No es una infusión o un suplemento, es una infusión, una fruta, cereales integrales, la proteína, los hábitos, las especias, todo el cómputo es lo que va a hacer que tú vayas a ver una mejora de verdad, ¿vale? Eso es súper importante, la combinación de todo. Calcio, muy importante, ¿vale? Dijimos que, claro, el hueso para alimentarse necesita calcio. Pero, ¿qué necesita el hueso? ¿Qué necesita el hueso o el calcio para absorberse bien? Pues la vitamina D, exactamente. Si tenemos vitamina D baja, ya te puedes meter un camión de calcio o 3 litros de leche diario, que va a estar complicado. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Que las cosas no vienen solas, ¿vale? Hay que siempre tener muchas cosas en cuenta. Pero bueno, suponiendo que tenemos niveles de vitamina D o estamos haciendo todo lo posible o incluso nos suplementamos, que podría ser una magnífica opción, tener ciertas cosas en cuenta y oye, pues mira, esto y esto, llevo las 6 o 8 raciones diarias de calcio que necesito para mis huesos fuertes y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, medio vaso, ¿no? 120 mililitros, que nada, una chorrada, 2 chupitos, de bebida vegetal enriquecida. Tenemos que ir al supermercado, ¿no? Alguna vez cualquier bebida vegetal y buscarla que esté enriquecida en calcio y en vitamina D incluso. Esto quieras o no, bueno, es un poquito más, pero ya nos va a aportar mucho más, ¿no? Entonces, claro, si metemos un vaso entero, pues ya tenemos 2 raciones. Es súper fácil. Un yogur vegetal, ¿vale? Enriquecido en calcio, o un yogur animal normal, un yogur de vaca, ¿vale? Pues ya es de origen lácteo. Acá tenemos otra. Tenemos después 20 gramos de queso semi, que nada, es una chorrada, un trocito súper pequeño, o 50 gramos de queso tierno. Luego 60 gramos de tofu, 55 gramos de almendras. Bueno, 55 gramos de almendras, yo te digo yo, es un puñado grande, ¿no? Pero bueno, pues usar una mitad y complementar con otras cositas, ¿no? Por ejemplo, platos grandes, todo lo que sean vegetales verdes, rúcula, canónigos, lechuga,
¿vale? Todos esos vegetales verdes, y sobre todo, por ejemplo, el brócoli es muy rico en calcio, todo lo que sean vegetales verdes sin cantidad van a tener también mayor cantidad de calcio. Luego también de legumbres, ¿vale? Legumbres, entonces vemos que podría ser relativamente fácil llegar a 6 u 8 raciones con alguna de estas cositas. Hay que tener en cuenta que hay muchos otros alimentos que también tienen calcio. El pollo, la ternera, el huevo, a lo mejor todo eso tiene calcio, pero a lo mejor en menos cantidad. ¿Vale? Pero claro, todo esto, a lo mejor que cojas 4 o 5 y el resto con el resto de alimentos lo vas a tener. ¿Vale? Pero, ¿sabes? Ser conscientes. Ser conscientes de que, vale, yo sé que a lo mejor debería mejorar un poquito eso. Voy a intentar cumplir con el tema de la proteína. O meter en un par de infusiones, un par de días más al día. Voy a intentar comprar frutas, un poco esto de frutos rojos de vez en cuando, para hacerlas batidos o con los yogures o lo que sea. Voy a intentar ser consciente de, a ver, las cantidades de calcio o las raciones de calcio. Pues mira, yo creo que si me hago un desayuno con un yogur animal y luego me hago una tostada, a lo mejor con queso fresco, pues tengo 3 raciones. Una comida. Te queda el resto del día para cumplir. Relativamente fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, te podemos tener, para este caso, ideas de desayuno en cierta manera, ¿no? Bebidas, pues bueno, podemos combinar como quieras, ¿no? Tenemos café, que puede ser con o sin cafeína. Yo recomiendo, ¿vale? Yo recomiendo que si estamos en un proceso en lo que hay síntomas de muchos cambios de humor, nerviosismo, insomnio, yo no recomiendo el café. Recomendaría pues suprimirlo en la medida de lo posible. Si normalmente consumes 4, hombre, pues vete de 4 a 2 o de 4 a 3 y poquito a poco va bajando. Pero créeme, ¿vale? ¿Por qué? Porque el café lo que hace es estimular tus hormonas del estrés, la adrenalina, la noradrenalina. O sea, son las hormonas que cuando ocurre un peligro, tú haces ¿vale? Entonces, el café aumenta eso. Si aumenta eso y hay problemas de insomnio, pues ya te digo yo que te va a costar mucho más dormir todavía, ¿vale? Entonces, al principio cuesta, dolor de cabeza y todo, imagínate, ¿no? Pero si se puede reducir a cierta medida, va a mejorar un poco todos esos síntomas también, ¿vale? Leche puede ser de vaca, de cabra, de oveja, ¿vale? Sin ningún problema, entera, semi o desnatada. Como dije, yo creo que a lo mejor semi desnatada puede estar bien, porque sigue conservando parte de la grasa en la que tenemos vitamina D, vitamina E y otros nutrientes que están en la grasa como tal, ¿no? Infusiones de todo tipo, cúrcuma con jengibre, menta poleo, manzanilla, ¿vale? En general, ¿vale? Sin problema. Té también de todo tipo, ¿vale? Especial atención al té verde, por lo que dije, ¿vale? Mucha cantidad de antioxidantes. Cacao puro, ¿vale? No el colacao de toda la vida, sino un cacao de verdad, ¿vale? Sí, amargo, pero bueno, seguro poquito a poco lo podemos hacer, a lo mejor con algún endulzante, típica sacarina líquida, no es lo mismo, pero bueno, hay que ver un poco qué queremos, ¿no? Calidad un poquito de vida o seguir a lo mejor haciendo otras prácticas. Y ahí un poco es cuestión de nosotros, ¿vale? Pero bueno, lo ideal, ¿por qué? Porque el cacao puro es rico también en polifenoles, incluso en magnesio, ¿vale? Que también ayuda a nivel cerebral, al tema del nerviosismo. Entonces, que estamos metiendo siempre cositas interesantes, ¿no? En todas esas cosas. Bebidas vegetales, pues en general, de soja. Si es de soja, mejor, porque lo comenté antes, ¿vale? La soja va a tener pues buenas dosis de fitoestrógenos que van a simular en parte pues ciertas funciones de los estrógenos y van a informar al cerebro y este va a estar mejor, ¿vale? Más tranquilo en ese sentido, ¿no? Entonces, si se puede incluir, mejor. Si no, también está la de coco, solo coco, son muy ricas, ¿vale? Por ejemplo. A nivel sólido, ¿qué podemos incluir? Pues bueno, sabemos, realmente ya lo sabemos, ¿no? Fruta fresca, intentar siempre entera, fruta fresca entera o cortada y como mucho que sea triturada dentro de un batido, pero la fruta entera. Quitar los zumos porque los zumos al final, un vaso de zumo estás bebiendo 20-25 gramos de azúcar, que al final son, imagina cuántos tienen los sobres de azúcar, 5 o 10 gramos, pues empieza a multiplicar, ¿no? O sea, al final son 30 gramos de azúcar ahí a lo mejor, que ¿para qué lo queremos? Un impacto hormonal peor, eso va a impactar y va a hacer sentir peor. Entonces, fruta entera que contenga las fibras, sus antioxidantes y demás, ¿vale? Pan integral 100%, cuando me refiero a pan integral 100% es o bien, si tenemos cierta idea de lectura de etiquetas, ir al supermercado, mirar los ingredientes. El primer ingrediente siempre tiene que ser harina del pan, que sea, por ejemplo, si es trigo o es centeno, el tipo de cereal que sea, ¿no? Pero tiene que ser harina integral de trigo o centeno, lo que sea. Si ya te pones harina de trigo, coma, siguiente, primer ingrediente no está diciéndote que sea integral, por tanto fuera. Hay que tener en cuenta también, otros te pueden decir
que el primer ingrediente sí es harina integral de trigo, pero después tiene 200 ingredientes más. Entonces, cuanto más ingredientes, menos cantidad de harina integral. Por eso yo siempre digo al final, lo mejor es irse a una panadería de calidad o de confianza. Oye, ¿qué panes tienes? Mira, quiero un pan integral de la menos cantidad de ingredientes posibles. Un pan de los de antes. ¿Vale? Y ya te lo tienes. ¿Vale? Es un pan integral, mejor. Luego te llevas un par de ellos, los rebanas, los congelas y ya tienes para siempre tener en casa, para los desayunos, por ejemplo. ¿Vale? Lácteos de calidad, queso, yogures que sean sin azúcares, ¿vale? Olvídate de los sabores ni nada de eso, ¿vale? Huevos, ya sean revueltos en tortillas, a la plancha, ¿no? Huevos, por ejemplo, nos aporta proteína, le podemos añadir algo de embutido dentro si nos gusta, aportamos un poquito más de proteína, ya cumplimos, ¿no? Con eso. Frutos secos, tostados o crudos, naturales, no los fritos, ¿vale? Evitar los fritos. Aceite de oliva, por esa tostadita, ¿vale? Con pavo de 90%, aceitito de oliva, ¿no? Entonces ya estamos aportando ahí guacamole o aguacate, ¿vale? Sin ningún problema para untar, en vez de a lo mejor aceite de oliva, la grasa del aceite de oliva, como nos queremos usar otra fuente de grasa, el aguacate, ¿vale? Muy rico en vitamina K también y otras propiedades muy buenas. Como de avena, semillas, en general, las que quieras, ¿no? Embutido, como hablamos, de buena calidad. Conservas incluso de pescado, ¿vale? Hay gente que a lo mejor no le gusta, pero hay otras personas que se a lo mejor tostadas, incluso de sardinas por la mañana y tan ricamente. ¿Vale? Sí, sí, bueno. En tu caso creo que no. No. No, total, no, yo tampoco, me tira para atrás. Pero hay gente que sí le gusta y es una muy buena opción y podría ser, ¿vale? Que al final ya sabemos que para gusto los colores y cada paladar es un mundo. Pero bueno, chocolates, incluso chocolate negro, 60-80%, rico en antioxidantes, en magnesio, ¿vale? Lo hemos dicho antes. Esto es una modo de idea que, bueno, que quien quiera que lo pida y demás, sencillo, que tenemos bebidas y diferentes opciones, ya sea opciones con pan, ¿no? O opciones con lácteos y cereales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bebidas, pues bueno, pueden ser infusiones, como había comentado antes, o leches y demás, con endulzantes o saborizantes, canela, cacao y demás, con algún endulzante abajo, como estamos diciendo, sacarina líquida, stevia, eritritol, lo que sea, ¿no? Entonces ya tenemos una bebida, ¿no? Por así decirlo. Y luego pues podemos elegir. Oye, pues mira, quiero, ves esto por ejemplo la marca, no creo que sea muy bien, pero bueno, el pan guasa, este bizcochito pequeño pero súper ricos en fibra, ¿no? Que le añadimos, bueno, algo de aceite, tomate, aguacate o lo que sea, guacamole, queso, ¿no? Y también, pues algo de proteína abajo, ¿vale? Que ahí, bueno, ahí tenemos tortilla, salmón ahumado, pechuga de pavo, jamón cocido, ¿vale? Por ejemplo, oye, tenemos una opción. Y si no, pues nos vamos a los lácteos. Elegimos un cereal, ¿no? Como de avena, espelta, vamos a ver diferentes fotos aquí de diversos productos, ¿no? Mix de cereales de diferentes espeltas y varios, con algún lácteo, sea más líquido, tipo leche o demás, o algún yogur, ¿vale? Y luego añadimos, pues, antioxidantes, fibra, ¿no? Vitaminas, que a partir de la fruta, si ponemos algún fruto rojo y demás, siempre mejor, ¿no? Y extra, que podemos añadir de extra, pues bueno, también le podemos añadir, por ejemplo, cositas como la canela y demás, pero bueno, frutos secos, o alguna cremita de frutos secos, o semillas, ¿no? Esas cositas para darle un sabor, ¿no? Y tenemos proteínas, tenemos carbohidratos integrales, tenemos antioxidantes, ¿no? Y tenemos pues otros nutrientes interesantes dentro de un mismo desayuno, ¿vale? Esto nada, esas son recomendaciones un poco en general de algunos alimentos, ¿vale? Vamos aquí, ¿vale? ¿Por qué ponemos los frutos rojos? Porque bueno, dentro un poco de esto es un poco lo que más nos interesaría. Pero bueno, fruta, 3 o más raciones a diario, priorizar sobre otros alimentos, es decir, por ejemplo, a medias tardes o a medias entre comidas, a lo mejor no priorice, yo qué sé, un bollo o una simple rebanada de pan. Si puede ser fruta, pues incluso mejor. ¿Vale? Puede ser incluso congelada. O sea, los congelados son muy buena opción también, ¿vale? No por ejemplo, los jacobos ni nada de eso. Sino, por ejemplo, fruta, maravilloso. Todo lo que sea vegetal y no esté rebozado, bienvenido sea. Al final también está para hacer una vida un poco más fácil. Bebidas, como dije antes, ya las que nombramos, ¿vale? Esto simplemente es otra plantilla, modo de un poquito más ideas de cada cosa, ¿no? Los lácteos, 1 o 2 raciones a diario, los tipos de lácteos, encurtidos, por ejemplo, si gustan los encurtidos son muy buenos, muy ricos en vitaminas, en minerales, súper pobres en calorías, prácticamente nada, y nos sacian. Entonces, así como el picoteo también puede venir muy bien. Fruta o frutos secos, un puñadito cerrado,
¿no? Y otros como chocolate, aceitunas, bueno, esto es a modo más ilustrativo, que pueda quedar un poquito más claro, ¿no? Una idea de menú, bueno, simplemente es un poco simplemente una estructura para que sea un poco lo que debería ser un poco en general, varían tipos de proteínas. Vamos a fijarnos solo en la proteína, ¿no? Tenemos legumbre con carne roja, crucífera, bueno, crucífera es un tipo de verdura como el brócoli, el kale, la coliflor, bueno, con pescado azul. Luego aquí soja y huevo, pescado blanco, verdura con carne blanca, verdura con proteína vegetal, verdura con papas en frío. Dicen en frío porque, bueno, no sé si hemos escuchado el tema de la papa. Siempre es mejor que la hagas, la dejes en la nevera para que se enfríe porque tiene amino resistente. Bueno, siempre va a ser un poquito mejor. No es magia ni es milagroso, ¿vale? Pero bueno, siempre puede ser un poquito mejor. Cena, pues mira, huevo con verdura, verdura con marisco, verdura con pescado azul, que puede ser lata, ¿vale? Lata también. Pescado con papas, verdura y huevo. Es decir, lo que quiero ver con esto es cómo se varía durante la semana diversas fuentes de proteína, ¿vale? Porque es lo que va a venir bien y lo que va a hacer mejorar un poco toda la función hormonal. Segundo, más saciedad, con lo cual nuestro cerebro lo va a agradecer. Y tercero también porque va a mejorar mucho el tema de la musculatura y evitar la pérdida muscular que se genera con la edad, ¿vale? Y bueno, como resumen, o sea, si tú me dices, oye, mira, no me vuelvas loco y tú dime tres chorradas lo que tengo que hacer, yo haría lo que está aquí, ¿sabes? Simplemente, o sea, haciendo esto, seguro que ya mejoramos bastante, ¿sabes? Bastante. Aumenta los alimentos vegetales, da igual, lo que quieras, no le pongas cantidad. Tomate, lechuga, todo lo que quieras. En los desayunos, por ejemplo, tostaditas, le metemos algo de vegetales, tipo lechuga o tomatitos cherry. Parece una chorrada, pero va a sumar con todo lo demás, ¿no? Dosis suficiente de vitamina D, vamos a intentar coger soles, ponernos al sol sin gafas, sin protecciones, en manga corta, y si podemos valorar médicamente mejor en analítica, ¿vale? Y ver porque a lo mejor necesitamos suplementarnos, ¿vale? Que porque mucha gente lo necesita aunque coja sol, ¿vale? Consumir más proteínas, lo que dije, 20 o 30 gramos por comida, ¿vale? Ya tenemos las fotos de antes, ¿sabes? Podemos ver un poco cómo hacerlo. Un puñado de frutos secos diarios, ¿sabes? De los que quieras, nueces, almendras, un puñado de frutos secos diarios y una o dos cucharaditas de semillas, ¿vale? Lo que quieras, se las añade a las ensaladas o a las cremas o a los yogures, que las tienes ahí, que los pongo en un bote de cristal, mira, ¡pum! ¡Pum! Y ya lo tienes, súper fácil, ¿vale? Nos aportamos fibra, mineral también como el zinc, que por ejemplo es muy bueno para el mantenimiento del cabello, ¿vale? Que nos interesa mantener un cabello fuerte, que no se caiga, ¿vale? Pues el zinc, que por ejemplo está muy presente en las de calabaza, las pipas de calabaza, ¿vale? Pues muy ricas en zinc y en magnesio. Magnesio también va a favorecer un efecto a nivel cerebral de más calma. Entonces, claro, oye, si podemos obtener esos beneficios del consumo crónico de estas cositas, tan fácilmente como hacer así, meterlos en una comida, ya lo tenemos, ¿no? 2 o 3 piezas de fruta diarias, varía. Si puede ser una siempre a partir de algo de frutos rojos o 4 o 5 veces por semana, mejor. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva diario. ¿Por qué? Primero, una muy buena calidad en cuanto a nivel nutricional y luego porque aporta gran cantidad de antioxidantes como la vitamina E, ¿vale? Que va a ayudar mucho al sistema inmune y entre otras cosas. Pescado azul 2 veces por semana. ¿Por qué el pescado azul? Ya dijimos, el omega 3 antiinflamatorio, muy importante. Aparte, una buena cantidad y calidad de la proteína, ¿vale? Legumbres 3 o 4 veces por semana, ya sea en modo de ensalada o sea en un pisto que le agrega la legumbre de bote ya mismamente hecha del pote de cristal y la saca, o en puchero, o en guiso, ¿vale? De cualquier forma, pero una buena cantidad de legumbres, ¿vale? Que siempre viene bien. Calcio diario, recordemos la diapositiva anterior, ¿vale? Cumplir un poquito también la cantidad diaria en cierta medida, que haciendo muchas de estas cosas también nos ayuda. Si se puede, ¿vale? Si podemos, soja y derivados de la soja, pues 2 o 3 veces por semana. Vasos de bebida de soja, bueno, que no sea el mayor sabor del mundo, pero bueno, a mí a veces no me hago medicamentos por salud, que es una castaña, pero bueno, es un vasito, no es ya nada, ¿no? O los yogures de soja y le añadimos más cosas y puede ser un poquito más rico, ¿no? No es obligatorio, pero que sepamos que está ahí, ¿vale? Que a nivel hormonal va a ayudar porque se ha visto que es así, ¿no? Por lo menos saberlo. Reducir el café, ya lo dije antes, ¿no? Reducir el café, sobre todo si hay síntomas de nerviosismo, insomnio y estrés. Meter más tema infusiones.
y los hidratos de carbono complejos, ¿vale? Como dije antes, los complejos necesitamos los simples, que son azúcares, la miel, lo que se absorbe muy fácilmente, los productos ultraprocesados. Los complejos son, pues, lo contrario, el arroz integral, la papa, la batata, los más naturales, los que están en su versión como original, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cumpliendo esto, ¿vale? Ya seguramente mejoren muchísimo, muchísimo, y todo vaya mejor en los años posteriores si cumplimos todas estas cositas. Pero es muy sencillo y es algo que se podría hacer, pues bueno, relativamente fácil. Diferencias, un poco más gráficas así, ¿vale? No sé si hasta qué punto se ve ahí, pero bueno, ¿qué vemos? Pues un plato de 800 y pico calorías, porque claro, pues tenemos un pedazo de filete enorme, que a lo mejor 400 gramos ahí de filete, dos papas enormes y poquita cantidad de vegetales. No, vamos a cambiarlo. La mayor parte tiene que ser vegetales, una pequeña cantidad de carbohidratos y una proteína. Genial. Lo mismo aquí abajo, ¿no? Este plato, vemos vegetales, mira, ¿no? Un cuartillo del plato, eso no es nada. Vale, que sea la mitad, ¿ves? Mitad del plato prácticamente son los vegetales, que nos va a saciar más agua, más fibra y una pequeña cantidad de carbohidratos y más de proteínas, ¿vale? Son ejemplos muy gráficos, muy gráficos, ¿vale? No, obviamente no todos comemos así, imagínate todos los platos perfectos de fotos, ¿no? En casa, obviamente no, simplemente es para que se vea un poco lo que quiero transmitir, ¿vale? Separado, ya después nos hacemos el mejunje ahí o lo que sea, cada uno, ¿no? Pero bueno, vemos la cantidad de verduras, una fuente de grasas de calidad, una proteína, vale, igual, una fuente de proteína, el tema de las verduras, la grasa de calidad, vale, tenemos, ¿ves? Es decir, que en cierta manera cambiemos o diversifiquemos lo que son nuestros platos a la hora de mejorar un poquito nuestra salud, dándole prioridad más a los vegetales y las proteínas en contrapartida de tanto carbohidrato, tanta pasta, tanta pan, tanto arroz, todas esas cosas, ¿no? Siempre, aquí no está, pero aquí estaría el pan típico, ¿no? Que tenemos siempre en la mesa ahí, venga a acompañar, claro, para sonar chorrada, pero el pan es... ¿Eh? Sí, no, es que claro, si lo tenemos aquí, 100% cultura, vamos, cultura total, si es normal, pero claro, en contrapartida, vamos, estamos metiendo ahí una cantidad de calorías y de alimentos que quizás, pues en parte, no ayudan tanto, que bueno, esporádicamente, todos nos gusta irnos por ahí y desmadrarnos, ¿no? Pero en cierta medida, esto es un poco más de lo mismo, ¿vale? Un poco más de lo mismo, vemos una gran cantidad de vegetales, ¿vale? Proteína y una pequeña cantidad de carbohidratos, es decir, que le demos protagonismo, ¿vale? A eso. Por ejemplo, incluso en comidas de caldo, vemos que aquí, pues, bueno, vamos a añadirle algo de cantidad de proteína, no 2 trozos de pollo, vamos a añadirle cantidad de pollo, ¿vale? Que es lo que va a nutrir nuestros músculos, a mejorar nuestra saciedad, a informar al cerebro de que estamos más enérgicos, ¿vale? Igual, obviamente nadie come así, tú parece comida en hospital de calidad, ¿no? Pero generemos las verduras y, coño, si aparte nos metemos a lo mejor una ensalada, pues genial, ¿sabes? En este caso sería plato y aparte una ensalada con el atún, ¿no? Y tenemos más proteínas, fibra de los legumbres, antioxidantes de los vegetales, ¿no? Y tenemos una mayor calidad en ese sentido, ¿vale? Pero, ¿qué quiero decir? En general, la nutrición puede ayudar mucho, ¿vale? Puede ayudar mucho, pero puedes tener la mejor nutrición del mundo, ¿vale? Que si hay otros ámbitos de la vida que no están, vamos a llamar, o así, controlados o mejorados, pues obviamente quizás también podemos seguir teniendo una mala calidad de vida. ¿A qué digo en esto? ¿Vale? No lo digo yo, ¿vale? Si por ejemplo vamos a organismos internacionales más importantes en cuanto al ámbito hormonal en general, hablando de la Asociación Americana y el Colegio Americano de Endocrinología, es decir, los organismos más importantes, de los más importantes que estudian lo que son las hormonas a nivel mundial, dicen que no solo hay que controlar el plan de alimentación, dicen que hay que tener una actividad física de mayor de 150 minutos a la semana y vigorosa. Vigorosa me refiero no es caminar, sino, no, te dejo con la lengua afuera, ¿vale? Eso, porque eso es el beneficio que nos va a dar. Y el comportamiento, ¿vale? El comportamiento me refiero a que, pues, durante a lo mejor esa transición, no todas, ya lo comenté antes, pero muchas chicas a lo mejor pueden, sí, pueden padecer síntomas secundarios muy graves a nivel psicológico, a nivel de que les cuesta mucho esa transición, depresiones incluso, ¿no? Entonces, claro, es muy importante también
controlar esa parte y también reducir los niveles de estrés, ¿vale? Obviamente no podemos decir, oye, no te estás estresado. Vale, gracias, qué fácil, ¿no? Obviamente, no, pero oye, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ir al psicólogo? Pues podemos ir al psicólogo. Podemos a lo mejor escribir, podemos buscar acciones en las que nosotros nos sintamos mejor y nos ayude a reducir nuestro estrés. Pues vamos a intentar hacerlo, pero no porque lo diga yo, sino porque se habla de que a nivel de la menopausia no es solo controlar la alimentación, es controlar la alimentación, el ejercicio físico y los hábitos y el bienestar en general, ¿vale? Es todo un cómputo, son como las patas de una mesa, que una solo no va a sostener toda la mesa, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas muy importantes. Y esto es lo que yo veo normalmente, ¿no? Que muchas veces se hace esto, a duras penas a lo mejor a veces el ejercicio, ¿no? En cierta medida, y a lo mejor esto lo digamos más de lado, porque a lo mejor siempre estamos pensando pues, en el otro, en la hija, el marido o en la familia, y a lo mejor nosotros nos dejamos más de lado, ¿no? En parte, que suele pasar mucho. Y a lo mejor es hora de que nosotros digamos, oye, pues vale, voy a intentar mirarme más yo, que también estoy en una etapa un poquito más difícil, y oye, vamos a hacer cosas que sean en pro de mi bienestar y mejorar todo esto también, que eso también es muy importante, muy importante. Entonces yo digo que vamos a intentar diversificar y no mirarlo todo, dejarlo todo a hacer ejercicio y deporte. No, vamos a ver cómo está el sueño. ¿Estamos durmiendo bien? Sí, no, vale. ¿Cómo es tu sueño? Vamos a intentar buscar el por qué estás durmiendo mal, cuál es el problema de tu sueño para intentar mejorarlo. Si no duermes bien, difícilmente vas a estar bien durante el día, ¿vale? Ajustar las expectativas, ¿vale? ¿Por qué? Esto lo digo porque yo también he tenido en consulta, pues quiero conseguir esto, es que yo, claro, me acuerdo cuando hace 10, 12 años no me pasaba esto, hombre, a ver, claro, pero no es culpa tuya, o sea, simplemente los años pasan, tanto para el hombre, para la mujer, y hay cosas que van a costar más o el doble o simplemente no se va a conseguir lo de antes, y no porque no quieras o no puedas, simplemente por pura biología, es lo que hay, ¿vale? Y no pasa nada, por eso hablo de ajustar las expectativas y aceptar una situación que va a estar ahí y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? E intentar estar activos, ¿por qué? Porque cuanto más activos estemos, nuestro cuerpo va a oxidar, quemar más grasa, más energía y te vas a encontrar mejor, ¿vale? Lo que dije, los hábitos también cronobiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues el sueño, las horas de las comidas, no puedes desayunar un día a las 7, otro día a las 10, otro día no desayunar, luego almuerzas a las 2, otro día a las 4, otro día no almuerzas, un día cenas a las 11, otro día a las 12, otro día a las 8. O sea, eso es estar tal al cuerpo. Cuanta más organización tenga el cuerpo, en tanto sueño, arriba de comida, va a funcionar mucho mejor. A eso me refiero con esto. Y obviamente intentar reducir el estrés en cierta medida. Obviamente lo que puedas hacer, siempre lo que esté en nuestra mano, ¿vale? Entonces ahí me refiero a, bueno, en parte, oye, a lo mejor tenemos un nivel de autoexigencia muy grande y a lo mejor queremos llegar a todo y no podemos. Bueno, vamos a ver eso. O simplemente mejorar el autocuidado. Pero eso ya un poco a manera general, incluso a todas las personas. Todos necesitamos hacer o tener cierto autocuidado. Autocuidado puede ser leer un libro, si te gusta leer. Puedes salir a dar un paseo, si te gusta salir a dar un paseo. O irte a la playa, desconectar. O sea, eso es autocuidado simplemente. Todas esas cosas los que van a ayudar a mejorar un poquito toda esta transición. No solo lo que es la alimentación, ¿no? Y en parte, a lo mejor quitarte responsabilidad que estás poniendo y a lo mejor no te corresponde, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre invito a hacer un check de todo, qué estamos haciendo para mejorar nuestra salud. ¿La estamos durmiendo bien? ¿Estoy lo suficientemente activa? Es decir, me muevo durante el día, aparte del deporte, estoy activa, me muevo, sí, no, tengo unos buenos hábitos, que hablamos antes, de estos horarios de sueño, de comida, horarios regulares, no, los tengo. Estoy haciendo ejercicio de fuerza, es decir, ya sea en el gimnasio o en clases dirigidas, que implique trabajo muscular para que mi músculo capte mucho más energía y no se la lleve a lo mejor a otras partes que no quiera, o para que el hueso absorba más calcio y esté más nutrido, o para que se regulen nuestros niveles de glucosa, o para que le dé información al cerebro de energía, que eso también es poder que tiene el ejercicio, ¿no? Entonces hacemos todo eso. ¿Cómo está el nivel de estrés? O sea, ¿qué llevas a tus espaldas y qué estás haciendo para intentar solucionarlo? ¿Vale? ¿Estás intentando hacer algo? ¿Puedes? ¿Vale? Siempre pregunta, ¿puedes? Si podemos, vas a intentarlo. ¿Estás haciendo autocuidado? ¿Estás saliendo a dar un paseo? ¿O con amigos? ¿O a la playa? Lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo estás alimentando? Que hemos hablado de la proteína, la grasa, los frutos secos, los antioxidantes. No, ¿cómo nos estamos alimentando, no? ¿Qué nivel de autoexigencia tienes? ¿Estás intentando llegar a todo y a lo mejor ves que no puedes? Bueno, tienes que soltar algo, ¿no? Y luego ya obviamente pues cositas que no nos rentan.
alcohol, esporádicamente yo no voy a decir quién, el que sea que no te puedes tomar una copa. Ah, claro, eso también a veces es autocuidado en parte, ¿no? Pero bueno, el tabaco, las drogas o el exceso de fármacos incluso innecesarios que muchas veces tenemos, ¿no? Entonces, yo invito un poco a hacer esta reflexión y que hacer ver que no todo es a través de la nutrición o la semana que viene que esté el ejercicio, sino es el cómputo de todo lo que va a hacer transicionar mucho mejor esta etapa y cualquiera. Esta etapa y cualquiera, tener unos buenos hábitos en cuanto a esto, creo que va a ser clave, ¿no? Y bueno, en principio creo que es todo. Espero haber transmitido a esto, daría para hablar 6, 8, 10 horas de todo. Hay muchísima información, pero bueno, espero haber aportado mi granito de arena. Y bueno, quedo a disposición si hay algunas dudas o lo que sea. Pues aquí estoy para resolverlo, ¿vale? Muchísimas gracias a todos.